que es político, abogado y periodista bahiense, afiliado a la Unión Cívica Radical. Se graduó como abogado en la Universidad de Buenos Aires y trabajó en el ámbito periodístico, colaborando con los medios locales como La Nueva Provincia. En 2021 fue electo concejal de Bahía Blanca por la coalición Juntos por el Cambio y en 2022, perdón, asumió como presidente del Comité Bahía Blanca, la UCR, finalizando su mandato en diciembre pasado. Además, ha participado en los equipos de prensa del bloque de diputados nacionales de la UCR. Bueno, Bueno, bienvenido, bienvenido, muchísimas muchas gracias gracias. por acercarte acá a la radio. Buenas tardes, no, el gusto es mío, por favor, así que un placer. Y bueno, nada, muchísimas gracias por invitarme y bueno, por un espacio periodístico, ¿no? La verdad que uno viene con esa formación, así que bueno, siempre, digamos, pongo en valor la posibilidad de la multiplicidad hoy de espacios que existen y de plataformas, pero bueno, fundamentalmente, digamos, aquellos que somos amantes de la radio, creemos que es de los medios periodísticos tradicionales, pero que se ha ido modernizando y se Ujú. mantiene. Así que bueno, nada, muy agradecido a ustedes por la invitación y por mantener viva la radio. Sin presiones, ¿no? Porque acá, ¿Eh? acá tenemos Sí, sin presiones, no, no No, nos juzgues, no, no, lo por hacemos favor. con cariño. No, pero por favor, pero además, estamos remando, sí. te aclaró. No, no, pero además, digamos, sí, yo, bueno, tuve la posibilidad después de ir a estudiar periodismo a Buenos Aires, pero bueno, arranqué en un pueblo, soy de un pueblo de La Pampa, Ujú. de Colonia Varón, y nada, estaba en el secundario y hacía programas de radio, así que transmisiones de fútbol, porque también, digamos, es lo que me gusta. Así que nada, lo siento y sé, y bueno, y por eso me parece que es muy importante poder, digamos, digamos, poner en valor eso Ujú. como el esfuerzo y el trabajo que, porque sin los operadores, No, obvio. digamos, esto no estarían ustedes al aire. Así que bueno, la verdad que uno viene del palo, así que bueno, muy agradecido y bueno, métanle para adelante. Bueno, como para empezar con una pregunta, comentábamos que este año termina tu periodo como concejal y más allá de si volverías a hacerlo o no, quizá dejarnos un balance personal del paso por el Consejo Deliberante. Sí, los balances son altamente positivos. Ujú. Yo milité siempre en política, pero nunca había estado en ninguna lista. Sí. Y en el 2021 por primera vez estuve en una lista y bueno, ingresé como concejal. Así que la verdad que no hay nada más grato que, que hacer lo que a uno le gusta desde un lugar o con algún poder decisorio. Es decir, siempre aquel que milita en un partido político o que en realidad, digamos, tiene como objeto que digamos que la política es una herramienta para lograr una transformación, Ujú. después estar en un lugar para poder llevar adelante, en el caso nuestro, ya sean proyectos de ordenanza o de resoluciones o minutas de comunicación, que es en definitiva desde el punto de vista de la técnica legislativa lo que hacemos como concejal. La verdad que bueno, es altamente gratificante. Así que nada, fueron o están, digamos, desarrollándose 4 años muy productivos, que la verdad que cuando uno ingresa en política, por supuesto que tiene determinados objetivos y anhelos, pero bueno, tampoco era algo que creía que se iba a poder, digamos, lograr o conseguir. Y bueno, se pudo, así que nada, muy gratificante y con muchísimo aprendizaje por delante porque te permite en realidad también, más allá de que por ahí uno viene con una formación de vieja data con respecto a la militancia o con respecto, como te decía, lo que es la cosa pública o el rol del Estado, digamos, también el discernimiento de cuáles son los poderes que existen del Estado, poder, digamos, separar lo que tiene que ver con la independencia de los poderes, pero bueno, también saber, digamos, cuando vos discutís un presupuesto municipal, cuando Ujú. discutís, digamos, cuál es el modelo de ciudad que querés, digamos, llevar hacia adelante, bueno, estar, digamos, en un ámbito legislativo como el Consejo te permite, digamos, nutrirte de muchas más herramientas que por ahí uno no lo tenía si no hubiese transcurrido o pasado por ahí.
¿Y hay alguna ordenanza que fue votada en este periodo en el cual te enorgullezcas? Sí, sí, en realidad hay varias. Una que trabajamos con distintas ONG y con distintos concejales de otros partidos políticos es una ordenanza sobre lo que es los procesos adoptivos. Si bien existe una ley nacional y una ley provincial, pero bueno, nosotros queríamos tratar de darle un anclaje local a través de un Claro. proyecto de ordenanza, lo que tiene que ver con los procesos adoptivos, es decir, aquellas, digamos, madres o padres que tienen el deseo de maternar y que a veces se encuentran con determinadas complicaciones, que no necesariamente son complicaciones administrativas, sino, digamos, lo que tiene que ver con el proceso de vinculación, digamos, lleva mucho tiempo. Es cierto que se han acelerado, agilizado esos tiempos, pero de todas maneras sigue siendo, digamos, un tema con un abordaje con complicaciones. Bueno, haber trabajado con la ONG Mama, Ujú. con el Consejo Local de la Niñez, con el Consejo Provincial de la Niñez, con el Poder Judicial también, porque nos hemos reunido con jueces o juezas del Tribunal de Familia y con distintos concejales de otros espacios políticos, bueno, haber logrado esa ordenanza, digamos, es gratificante. Así que, digamos, es una de las ordenanzas que uno se llevará, digamos, en la mochila de los aprendizajes. Pero bueno, después otras ordenanzas que tienen que ver con alguna cuestión más de desarrollo local o regional, ordenanzas que tienen que ver con la exhibición de tasas para aquellos comercios o empleadores que empleen a jóvenes como la primer fuente laboral, es decir, la posibilidad de que haya alguna exhibición de tasas. Los Claro. municipios cobran tasas, que es una contraprestación de servicios. Digamos, vos no legislás sobre tributos provinciales o nacionales, eso ya, digamos, forma parte de los legisladores provinciales o nacionales, sino acá son tasas, la contraprestación de un servicio, ya sea la tasa de seguridad e higiene, la tasa de salud, la tasa de alumbrado, limpieza y la conservación de la vía pública, la tasa del uso del espacio público. Entonces, bueno, digamos, trabajar con una ordenanza que le permita a aquellos comerciantes pequeños o medianos, según la categoría, que incorporen jóvenes, en este caso de entre 18 y 30 años, o en realidad después lo hicimos entre 18 y 28 años, Ujú. y que sean, digamos, el primer empleo, darle la posibilidad de fomentar ese primer empleo, que sin lugar a duda es uno de los grandes complejidades que existen, Sí, digamos, la primera vez que vos vas a trabajar y que además estás en blanco, digamos, Claro. porque tiene que estar, obviamente, tiene que estar bancarizado, tiene que estar en blanco. Bueno, trabajar sobre una ordenanza de tasas, digamos, también, digamos, son ordenanzas que la verdad que a uno lo gratifican. Y bueno, nada, hay muchas otras vinculadas a veces a cuestiones de producción de la ciudad, digamos, la marca Bahía Blanca, una ordenanza que trabajé, Bahía Blanca competitiva, también en el marco de la Secretaría de Producción acá en Bahía Blanca, como para poner en valor las producciones locales Ujú. y de esa manera darle un desarrollo local. Así que bueno, son, digamos, una serie de ordenanzas que te gratifican porque en definitiva, digamos, nada, es proyectar algo que en algún punto a alguien le pueda mejorar, digamos, ya sea la calidad de vida o el lugar donde está. Y por la negativa, una que te hubiera gustado que saliera y no salió. Mira, en realidad no se me ocurre alguna, a veces, eh, no, lo que te queda a veces como sensación es una sensación de que, de que el Consejo Deliberante, digamos, tiene determinadas competencias que son limitadas, porque Ujú. después te chocas con la provincia, con cuestiones provinciales o con cuestiones nacionales. Entonces a veces como que vos decís, bueno, puedo llegar hasta este lugar y más de este lugar no puedo llegar. Entonces a veces es eso, digamos, una cuestión de, digamos, qué sé yo, vinculado a la conectividad que puede tener la ciudad, ya sea, digamos, ya sea, digamos, con rutas, con accesos, con, digamos, el servicio ferroviario, digamos, ese tipo de cosas que son a veces mucha demanda que te llegan y que a veces no necesariamente lo podés, digamos, completar en el ámbito del Consejo Liberante Claro. o cuestiones de salud, digamos, muchas cuestiones de salud nosotros las podemos abordar hasta lo que tiene que ver con un sistema primario de salud, que son las salas médicas o el hospital municipal. Y Ujú. después,
digamos, después ya te encontrás con ese tipo de impedimento, así que bueno, eso también a veces te genera, digamos, bastante impotencia en lo que tiene que ver con la delimitación del ámbito legislativo o la competencia jurisdiccional. Pero bueno, un poco es, digamos, ahí. Pero después no, como deuda así pendiente, no, digamos, más que nada es eso, digamos, por ahí que puede llegar hasta determinado punto. Claro. Pero tras las recientes inundaciones, mencionaste la necesidad de repensar un modelo urbano en la ciudad y ¿podrías detallar algunos cambios que consideres prioritarios en la ciudad? Sí, en realidad sí, son varios puntos que hay que atacar. En principio, trabajar con un código de planeamiento urbano que genere lugares de la ciudad que absorban agua y que no Ujú. escurran tan rápido, sobre todo los sectores altos de la ciudad. Digamos, hay que encontrar macizos urbanos que permitan, digamos, generar condiciones de absorción del agua para que ese escurrimiento que viene bajando, digamos, no sea con la velocidad con el caudal que se observó, sobre todo si uno tiene que mirar una ciudad que pueda, digamos, tener una eventualidad de 400 milímetros. Ojalá que no la tengamos No. nunca más, Por pero favor, digamos, no. en el caso eventual, digamos, es una posibilidad. Y después me parece que es un tema que nosotros ya lo veníamos trabajando en el Consejo Deliberante y que me parece que un poco profundizó esta situación, tiene que ver con no solamente el déficit habitacional que existe en todos lados, y Bahía Blanca o el partido de Bahía Blanca no es ajeno a eso, sino también lo relacionado a lugares donde el vecino va a buscar, digamos, un terreno o un lote que no necesariamente lo hace, hay quienes lo podrán hacer con mala fe y usurpar terrenos, Ujú. pero hay otros que son en muchos casos engañados en su propia buena fe, es decir, digamos, gente que vende terrenos que no está en condiciones de venderlos, ya sea porque no son propiedad de eso o porque además no tienen la factibilidad de los servicios. Entonces, Claro. digamos, un proyecto que yo presenté es, digamos, que el municipio, que sepamos cuáles son los terrenos o los lotes con servicios que el municipio tiene en propiedad del municipio. Eventualmente en la provincia, de manera ociosa o improductiva, hay terrenos o lotes que el gobierno nacional y el gobierno provincial tiene, ya sea en manos de los ferrocarriles o en manos de el ADA, que es la administradora de bienes del Estado, que muchas veces son improductivos, ociosos y que eventualmente podrían ser, digamos, cedidos al municipio para poder, digamos, lotear y hacer un banco de tierra municipal y eventualmente un registro de postulantes para viviendas familiares o multifamiliares. Eso me parece que, digamos, lo que hace es planificar un modelo de ciudad en los que hay lugares o barrios que hoy, por más que no llueva, siempre se van a encontrar con una enorme vulnerabilidad. Mm, sí. Un caso, digamos, por ahí paradigmático que ha tomado centralidad periodística o que desgraciadamente tomó centralidad periodística es Villa Derby, digamos, ahí al costado de Indiada, digamos, lo que es, digamos, Viajantes del Sur, que la verdad, muchos vecinos de ahí no solo que no tienen, digamos, la factibilidad de APSA, digamos, EDES y Camusi, que digamos son las prestadoras de los servicios públicos, sino que además, ante cualquier situación de vulnerabilidad, ya sea, digamos, la inundación que tuvimos el 7 de marzo o allá por diciembre del 2023 de un temporal, son los lugares más castigados, digamos, por la vulnerabilidad que existen. Y bueno, me parece que eso necesita, sí o sí, un estudio y probablemente quizás una, digamos, relocalización. La Ujú. verdad que es, digamos, por ahí suena bastante antipático, pero la verdad, digamos, la ciudad no puede, digamos, extenderse de manera anárquica como lo ha venido haciendo y no encuentro aún en el gobierno municipal una política pública de accesibilidad al suelo que pueda, digamos, digamos, desterrar esta situación que es por un lado el déficit habitacional y por otro lado el hecho de, digamos, ir a lugares donde después vos no solo que tenés una escuela lejos o el hospital lejos o una sala médica o un hospitalito lejos, sino que además tenés escuelas lejos, tenés las paradas de los colectivos lejos y tenés dificultades para la factibilidad de APSA o la accesibilidad a EDES, que es el servicio de energía eléctrica, o eventualmente el gas. Entonces, eso necesariamente necesita, sí o sí, como manera prioritaria,
una discusión de un modelo de ciudad. Y a eso, digamos, me refiero cuando digo discutir el modelo de ciudad, apunto, digamos, no solamente hoy a solucionar, que por supuesto es prioritario, el Canal Maldonado, la Sí, obvio. Postá, pero sino también, digamos, una situación de lo que es la mancha urbana de nuestra ciudad o de nuestro partido, digamos, porque no, digamos, no pongo fuera lo que es Ingeniero Guay o lo que es Serri en este sentido. Claro, hablábamos de por ahí en estos últimos programas de que la inundación no solo afectó a zonas que estaban bien, sino también a zonas que ya venían con una vulnerabilidad que esto quizá los puso en relevamiento, pero no es que era algo nuevo esa vulnerabilidad en la que les puso la inundación, sino que venían con los problemas que mencionabas vos. Exactamente, es decir, digamos, cualquier situación con estas complejidades pone sobre el tapete estas vulnerabilidades. Ujú. De hecho, hoy cuando tenés que anotarte para el subsidio Sí, nacional, por ejemplo, tenés que poner el NIS. Digamos, el NIS es el DNI de una casa, claro. digamos, que es el número que EDES utiliza para, digamos, georreferenciar dónde vivís. Y hay miles de casos donde existían estas dificultades. Bueno, digamos, es un ejemplo más de esta situación en el que se ha planificado o una falta de planificación de ciudad que debe reverse y que, bueno, quizás, digamos, de una tragedia como la que vivimos no sacas nunca nada positivo, pero sí un aprendizaje de qué cosas no se tienen que hacer más. Y Ujú. eso me parece que son situaciones que no deben, digamos, hacerse más, permitirse más y, bueno, digamos, planificar de una manera distinta a la ciudad. Totalmente. Em, bueno, Radio TFK es un programa cultural y queríamos preguntarte también qué política cultural o educativa te parece que podría transformar esta ciudad. Bueno, en realidad, digamos, hay que brindar presupuestos, digamos que siempre es una cuestión bastante compleja cuando estudiamos o abordamos los presupuestos municipales, digamos, la posibilidad de, digamos, brindar, digamos, presupuestos acordes justamente para, digamos, las políticas culturales de la ciudad. Eh, y a partir de ahí tener, digamos, hay veces, digamos, por lo menos a nosotros nos llegan digamos, inquietudes con relación a espacios que muchas veces no existen para poder, digamos, que los artistas puedan, digamos, desarrollar sus actividades. En otros casos nos encontramos con, digamos, situaciones que en algunos casos hay convenios con provincia que, bueno, tampoco se llevan adelante. Así que, bueno, me parece que en ese sentido es, digamos, bastante importante lo que es, lo que nosotros llamamos a veces el rol del Estado, que muchas veces termina siendo una mala palabra, pero que en realidad no debe ser de esa manera, sino lo que tenés que hacer es un Estado moderno, eficiente, digamos, que no, digamos, mire para otro lado, pero bueno, tampoco, digamos, dilapide por dilapidar los recursos públicos. Así que en ese sentido me parece que bueno, hay que generar, digamos, políticas, digamos, culturales, por lo menos dentro del ámbito municipal, digamos, sabiendo también, digamos, de antemano cuáles son los presupuestos que uno cuenta, digamos, para justamente dinamizar, digamos, eso y poder brindar, digamos, ese tipo de actividades, que me parece que, que no, cuando muchas veces discutimos digamos, esto, los presupuestos, o de hecho ahora nosotros cuando discutíamos las donaciones, Claro. digamos, lo que era, digamos, los presupuestos de las donaciones, que, digamos, mucha gente por ahí te cuestionaba que iba a los clubes o iba, digamos, a la parte artística en lugar de ir a un comercio, etcétera. Bueno, me parece que, digamos, hay que ser lo más equilibrado posible. Digamos, la manta es corta, por supuesto que si tiras de un lugar se destapa del otro, pero eso no quita de ninguna manera obturar lo que tiene que ver con, digamos, la cuestión de la industria cultural. Digamos. Claro, Así que sí. bueno, en ese sentido me parece que también es fundamental, digamos, la participación activa y presupuestos acordes para poder llevar adelante. Hablando de esto que decías de que el Consejo tuvo que de repente poner en diálogo el presupuesto después de la inundación, ¿no? De las donaciones y etcétera. ¿Cuál fue el trabajo más extenso que tuvo que hacer el Consejo de Deliberantes en específico, distinto al que solían hacer antes, cuando sucedió este desastre, ¿no? Sí, en realidad la agenda legislativa mutó completamente. Ujú. Esta es una realidad. De hecho, algunos proyectos que uno tenía de ordenanza previstos
la verdad que hay que ponerlo en saco roto porque es Claro. difícil, digamos, en esta circunstancia o en este contexto llevar adelante. Cambió rotundamente, ¿por qué? Porque nosotros lo que hicimos fue primero declarar la emergencia en el partido de Bahía Blanca. Ujú. ¿Eso qué significa? Desgraciadamente teníamos un antecedente en diciembre del 2023. Eso significa que darle la herramienta al Ejecutivo Municipal, es decir, al municipio, al Sí, gobierno municipal, poder redistribuir, digamos, partidas que estaban destinadas a otra cosa. ujú, La emergencia justamente es eso, digamos. Por supuesto que después tienen que rendir cuenta, después, digamos, tienen que, digamos, hay una rendición, digamos, como nosotros aprobamos un presupuesto municipal, después hay una rendición de cuenta municipal y después existe una instancia superior que tiene que ver con el Tribunal de Cuentas, que es una instancia de la provincia de Buenos Aires. Eh, la emergencia lo que hace es una redistribución de todos los recursos, ujú. así que bueno, eso fue lo primero que hicimos. Después, lo que se ha venido haciendo tiene que ver con las donaciones que hemos recibido. Digamos, nosotros en principio el municipio de Bahía Blanca recibió una donación del municipio de Avellaneda para infraestructura, es decir, la donación ya tiene un fin Claro. específico, es infraestructura. Bueno, la podés tocar para, por ejemplo, espacios culturales, ni para clubes, ni para comercio. Ujú. Digamos, 1.000 millones de pesos, digamos, para infraestructura. Lo que es el arreglo de las calles, Claro, sí. digamos, ya sean de tierra, baches, etcétera. Puentes, claro. Claro, sí, en realidad no, digamos, para eso no alcanza, sino, Claro. digamos, alcanza más para lo mundano, por llamarlo de alguna manera, que tiene que ver, digamos, uno recorre calle de tierra y ve cómo está todo socavado y a veces parece una grieta enorme. Bueno, digamos, habitualmente se utiliza para eso, Ah, para hacer empedrado, ese tipo de cosas. Lo de los puentes y eso ya va a venir con un proyecto mayor que tiene que ver con un fondo específico de infraestructura vial, donde ahí está financiamiento internacional y financiamiento de la provincia de Buenos Aires. Y después lo que tiene que ver con este fondo especial de las donaciones, donde bueno, se distribuye a comercios, a clubes y a espacios artísticos, culturales. Así que, digamos, la agenda cambió completamente. claro. Digamos, cambió completamente. Si bien hay proyectos que vienen por ahí del año pasado o algo que tiene que ver con algunas habilitaciones comerciales, ese tipo de cosas, pero digamos después en un 80-90%, digamos fue, digamos, por lo menos todavía hoy, las sesiones, a nosotros ahora tenemos una sesión el próximo jueves, que de hecho antes de la sesión va a ir la gente de Ingeniero Guay, los vecinos de Ingeniero Guay han pedido la banca 25. Digamos, nosotros somos 24 concejales en el Consejo Deliberante, y en la banca 25, digamos, es como decir el concejal número 25, donde, digamos, ya sea ONG, clubes, en este caso vecinos de Ingeniero Igual, van a ir a presentar, digamos, un proyecto para la localidad producto de la inundación. Así que bueno, digamos, hoy te diría que estamos, digamos, legislando sobre la urgencia, sobre lo Claro. inmediato, y bueno, mucha agenda que podía estar prevista, digamos, ha quedado absolutamente desnaturalizado. Yo te doy un ejemplo, yo estaba trabajando, que lo tenía en un borrador, no lo había presentado Ujú. todavía, era un proyecto se llama, digamos, la autoconstrucción de las veredas. ¿Qué significaba? Que hay un montón de vecinos que antes de la inundación, digamos, tenían veredas rotas. Sí. Entonces, digamos, encontrar una suerte de acuerdo, digamos, con el municipio, que tenía que ver con unas exenciones de tasas, para poder, digamos, que el vecino pudiera, digamos, si lo consideraba adecuado y los números le daban, autorreconstruir su propia vereda, Ujú. digamos. Pero bueno, eso quedó, es decir, trabajar hoy esa ordenanza Claro. no tiene Claro, sentido, ¿viste? Digamos, claro, están todas las porque veredas rotas. las veredas, las Bueno, calles. claro, por eso, digamos, entonces, por Ya, eso, digamos, para darte un ejemplo de cómo la Claro. agenda sí. cambió, digamos, 100%, y bueno, hoy estamos más que nada participando qué sé yo, el comité de expertos de ingeniería hidráulica para lo que tiene que ver con el arreglo del puente Maldonado o del arroyo Napostá, que es lo que se va a hacer. En ese sentido, digamos, hay estudios donde está la Universidad Nacional del Sur, donde está la UTN, donde están, bueno, funcionarios del Ejecutivo, nosotros como concejales y funcionarios de la provincia, digamos, sobre ese tema. Hemos ido hasta el puente de Chasicó, ahí en la ruta 35,
digamos, a partir de acá, digamos, entre el kilómetro 18 y el 108 aproximadamente, donde está cortado para el tránsito pesado y muy limitado para el tránsito liviano. Es decir, cosas que por ahí escapan de lo que es, digamos, la competencia exclusiva del Consejo Deliberante, pero que, bueno, la emergencia nos ha llevado a esta situación. Claro. Y también eso te iba a preguntar si hubo un acompañamiento más allá de hablar así de las calles, infraestructuras, si hubo un acompañamiento con los vecinos y vecinas en Bahía Blanca, si se ha acercado más gente de lo común, ¿qué fue eso? ¿Cómo Sí, se sí, sí, se ha vivió? acercado mucha gente y mucha gente te escribe, digamos, te Ujú. escribe por las redes sociales o te escribe por el WhatsApp, te localiza de alguna manera, te localiza y bueno, en muchos casos hemos recibido gente en el Consejo Deliberante y en otros casos vamos nosotros a lugares. Yo ahora salgo de acá y bueno, voy a una reunión ahí al Saladero, porque bueno, además de que tenemos la banca 25 el día jueves, hay una reunión también con otros vecinos que van a, que digamos, con un planteo específico. Así que, bueno, nada, es eso, digamos, es ir a distintos lugares que por ahí te convocan. Lo que ha cambiado es por ahí el eje de la convocatoria, porque antes el eje de la convocatoria pasaba por, qué sé yo, luminarias LED o un cordón cuneta o una basura específica en un lugar. O un recorrido del colectivo. Hoy eso digamos, ha modificado completamente. De hecho, los recorridos de los colectivos han tenido que Sí, modificarse, producto, por ejemplo, de los cortes de los puentes. Sí. Y bueno, qué sé yo, la luminaria LED ha quedado en un segundo plano porque hoy el primer plano son otras cosas, otros temas. claro. Bueno, esa agenda, digamos, se modificó completamente. Y recién ahora, bueno, nosotros estamos digamos, a una semana más aproximadamente de cumplir, digamos, 2 meses de la inundación. Pero aún todavía sigue, digamos, muchísima gente con el tema de la asistencia alimentaria. Mm. Digamos, la asistencia alimentaria, los Sí. productos de limpieza, el agua y de aseo personal, digamos, sigue siendo, digamos, una gran demanda que existe y no una demanda porque ha quedado nada más que la costumbre de que recibía donación y la quiero seguir recibiendo. No, digamos, la verdad que hay una necesidad en ese sentido. Bueno, ahí también, digamos, hay que tratar de poner el acento y, bueno, digamos, y hacer las gestiones que se pueden hacer para, digamos, conseguir lo que podamos. Y volviendo por ahí al tema que mencionaba Keren de lo cultural, ¿no? Que como siendo una radio de una cooperativa cultural, por ahí nos interesaría charlar y abordar ese eje. Em, Hemos encontrado que habías defendido la autoridad municipal como modelo y queríamos preguntarte cómo crees que esta autonomía podría fortalecer las políticas culturales locales. Sí, la autonomía municipal, sí, soy bastante defensor de la autonomía y soy, digamos, bastante insistente. Lo que te da la autonomía municipal es la posibilidad de empoderar a los gobiernos locales. Ujú. ¿Esto qué significa? Digamos, desde el punto de vista técnico-jurídico es que las propias municipalidades pueden dictar su carta orgánica, esto es decir, su propia constitución. ¿Y eso qué genera? Genera la posibilidad de tener muchos más recursos, que el municipio pueda tener muchos más recursos. Y tener más recursos implica, digamos, poder hacer frente desde el punto de vista económico a las demandas que hoy que tienen los municipios y fundamentalmente lo que tienen los municipios como Bahía Blanca. Que Ujú. si bien a veces, digamos, habitualmente si bueno, por las empresas del polo, Bahía Blanca es una ciudad, digamos, que tiene, digamos, recursos, etcétera. Sí, tiene recursos, pero también tiene muchísima demanda, digamos. Y la primera ventanilla en donde se va a golpear para lograr esos recursos es la municipalidad. Y al municipio hay que darles recursos para poder, digamos, fortalecer cada espacio que es propio del municipio, ya sea cuestiones de culturales, digamos, de artistas independientes, de clubes, de desarrollo, digamos, local, Ujú. regional. Bueno, un poco es eso, digamos, lo que cuando hablamos de autonomía hablamos de eso. Hablamos de la posibilidad de tener, digamos, desde el punto de vista jurídico, nuestras propias reglas y desde el punto de vista económico tener, digamos, mayor recurso. Yo te doy un ejemplo. Vos hoy te compras un auto 0 kilómetros en Bahía Blanca y durante 10 años le pagás la patente al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Claro. Anda acá, digamos, digamos, gasta digamos, las calles de Bahía Blanca y vos le pagás la patente a la provincia de Buenos Aires. Recién a partir del año 11, digamos, la patente se municipaliza.
Bueno, así hay muchos otros Claro. ejemplos. Y en otros municipios no pasa eso. En otros municipios vos comprás un auto en el municipio y pagás la patente y queda para rentas generales para Claro. las arcas del municipio. Bueno, acá no. Bueno, así, digamos, hay muchos ejemplos donde, digamos, somos rehenes de una coparticipación y las demandas que el municipio tiene siempre se van ampliando. Esa es la realidad. Y hace un rato estábamos hablando, bueno, dio la casualidad que en el programa terminamos hablando de la educación pública y los distintos espacios públicos, porque estuvimos acá con gente del conservatorio, de la Escuela de Artes Visuales, después hablamos con alguien de la Escuela del Teatro, y bueno, venimos hablando de la educación pública hace bastante, y el año pasado también fue un tema que estuvo mucho en la agenda de la radio, y queríamos preguntarte cómo evaluás la situación actual de la Universidad Nacional del Sur en este contexto, ¿no? Bueno, en la coyuntura la Universidad Nacional del Sur tuvo pérdidas millonarias, digamos alrededor de 12.000 millones de pesos Ujú. que ha perdido, que primero se evaluaron en 7.000 y ahora digamos 12.000 millones, con lo cual ahí, más allá del esfuerzo que se puedan hacer con voluntariados, digamos, está claro que la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Gobierno Nacional, digamos, tiene que brindar un apoyo a la Universidad Nacional del Sur. Es un Sí, activo sí. que tiene, digamos, la ciudad y la región. Claro. Digamos, es un activo, digamos, y ese activo hay que defenderlo. Digamos, la Universidad Nacional del Sur ayuda a lo que tiene que ver con justamente cuando hablamos de modelo de ciudad o modelo de región, digamos, es la cabecera de esa situación. Entonces, digamos, en eso hay que ayudarla, digamos, y con lo cual, digamos, sobre todo, y bueno, digamos, uno por formación, digamos, es un gran defensor de la educación pública, es decir, soy hijo de la universidad pública. Digamos, soy hijo de la educación pública y soy de los que cree que la educación pública te genera la posibilidad de una ascendencia en la movilidad social. Digamos, soy hijo de eso también, con lo cual, digamos, lo defiendo y lo llevo en la sangre. Digamos, y puedo dar miles de ejemplos de chicos, de chicas que se han tenido que ir, digamos, porque no le ha quedado otra, de pueblos, digamos, a estudiar y la única posibilidad que tenían era en la educación pública, no tenía otra Sí. alternativa. Digamos, mi caso es uno de ellos, pero hay miles. Y bueno, digamos, eso se tiene que defender. Siempre digo lo mismo, en la provincia de La Pampa, del Meridiano Quinto, que digamos, bueno, un sector de la provincia de La Pampa, se elige más la Universidad Nacional del Sur que una universidad, por ejemplo, en General Pico, que está al norte de la provincia de La Pampa. Es decir, digamos, como para darte por ahí, Claro. o para graficarte la importancia que tiene, digamos, una casa de altos estudios, en este caso la universidad. Así que eso tiene que defenderse. Hemos participado de marcha en ese sentido y lo vamos a defender. Y por supuesto que también vamos a defender que no se dilapiden los recursos públicos, etcétera. Pero bueno, no podemos pasar de un extremo al otro. Digamos, tenemos que hacer un equilibrio. Debo Y en decir eso. que te crucé en una marcha, Bueno, ya que lo está bien. mencionaba. Está bien. Así que, pero digo, esa es una realidad, digamos. Entonces, bueno, nada, siempre decimos eso, digamos. Cualquier modelo de ciudad, ahora cuando estamos discutiendo justamente lo que tiene que ver Sí. con las obras de ingeniería hidráulica para la ciudad de Bahía Blanca, bueno, digamos, se golpeó la puerta de la Universidad Nacional del Sur, a la UTN, para que vengan, ayuden y colaboren y Sí. pongan sus expertos, sus Claro. profesionales, justamente para discutir eso. Así que bueno. Y yo te lo decía un poco en chiste, pero un poco verdad de un concejal que se pone en la calle junto a los demás a defender la universidad pública, ¿no? Que también es significativo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. A ver, digo, uno ya tiene el cuero duro, pero la verdad en esas marchas uno las toma como marcha, la verdad, en defensa de... Yo creo que en esa marcha una vez dije, no es en contra de, sino es a favor de. Claro. Digamos, en este caso a favor de la educación pública. Bueno, digamos, uno tiene la Universidad Nacional del Sur acá y la va a defender. Pero bueno, qué sé yo, digamos, si me tocara, eh, digamos, me ha tocado, digamos, en épocas allá por el 2001, yo era estudiante de la Universidad de la UBA, en la Ujú. Facultad de Derecho, y he marchado también. Así que, bueno, nada, eso lo seguiré haciendo. Bueno, quería preguntarte si existen proyectos en marcha o planificados que involucren a la UNS en la planificación urbana o cultural en Bahía Blanca. Lo último que sé es eso, digamos, pero no como un proyecto dentro del,
En realidad, dentro del Consejo Deliberante lo que nosotros hemos presentado es para que, por ejemplo, el arroyo Saladillo García, que es el que está en Cerri, que digamos una de las causales de la inundación, Ujú. digamos, se produjo por el Saladillo García, no está dentro de lo que tiene que ver con eh, el análisis o el estudio original con respecto a este ámbito de escucha y de participación que hay entre las universidades y los expertos. Bueno, nosotros pedimos que, por ejemplo, ese arroyo, digamos, sea evaluado para ingresar dentro de esos estudios, digamos, o por lo menos, digamos, los estudios que a nosotros nos llegaron del CONICET y unos del INTA, hacían referencia que la complicación que había tenido Cerri era justamente por el arroyo Saladillo García. Así que, digamos, eso lo hicimos un proyecto para vincular y es la vinculación que hoy tiene, digamos, algún proyecto del Consejo en la universidad. Pero bueno, después otro proyecto vinculado a la UNS que recuerde, no. Y así como para terminar, vamos a meternos en este año en un año electoral particular. ¿Y dónde y cómo te encuentra parado este 2025 en las elecciones legislativas? Bueno, en realidad yo vengo en las filas del radicalismo y así que el radicalismo va a tener que tomar una decisión con respecto a... Ya hay un cronograma electoral preestablecido con un desdoblamiento para la provincia de Buenos Aires, con lo cual espero que el radicalismo realice una convención para saber cuál es su política de alianzas, Ujú. que esos van a ser creo que 60 días antes del cierre de lista. Y bueno, digamos, que tenga, digamos, una decisión en ese sentido. Eh, en lo personal creo que, como te decía, me parece que hay una sociedad por ahí muy pendular que ha, digamos, ha pasado de un lugar al otro, casi sin observar algo si hay al medio, y la verdad que uno no comulga, digamos, en ese sentido. No creo que la salida sea el todo o nada, Ujú. digamos, blanco o negro. Creo que existen grises, digamos, sobre todo cuando hablamos del rol del Estado. En esos grises creo que, digamos, que el radicalismo, digamos, puede, digamos, tener una centralidad en ese sentido. Una centralidad que hay que trabajarla mucho, que hay que visibilizarla, que probablemente desde el punto de vista político sea medio antipático, digamos, porque la verdad que todo el mundo se va con el perro y el gato o el Boca River y a veces, digamos, la situación, pero me parece que digamos, hay que internalizar ese mensaje, digamos, hay que insistir con ese mensaje y sobre todo ser claro con respecto a el rol del Estado, Ujú. digamos, digamos, ni, yo suelo decir, digamos, ni un Estado, digamos, elefante, por llamarlo de alguna manera, pero tampoco, digamos, cerrarle la persiana a todo. Ujú. ¿Me entendés? Me parece que tiene que existir un equilibrio. Y yo creo que en ese equilibrio, el espacio político, el partido político en el que formo parte, tiene, digamos, un mensaje en ese sentido. Bueno, lo que hay que profundizarlo, hay que explicarlo, hay que repetirlo como un mantra para que, digamos, pueda internalizarse en la sociedad y, bueno, y a partir de ahí después, digamos, llevar adelante, digamos, una propuestas y sobre todo, digamos, trabajar con propuestas, digamos, me parece que ese tiene que ser el objetivo, como lo hemos venido haciendo en el Consejo Deliberante, me parece que esa es la clave. No, después el resto podrá hablar bien o mal, pero me parece que la clave es, digamos, apuntar a cuestiones proactivas, de ideas, de propuestas y bueno, después el electorado resolverá. Bueno, muchas gracias por No, acompañarnos no, hoy. por favor, yo muy agradecido y bueno, nada, a disposición como siempre, agradecerle a Iván que digamos la invitación y bueno, nada, para cuando lo requieran, acá estaremos. Bueno, Bueno, muchas No, gracias. gracias a gracias. ustedes. Vamos a un pequeñísimo